Muy bien, bienvenidos a este bloque en donde se va a hablar de la seguridad del paciente desde la prescripción hasta la administración de la medicación. Entiendo que este bloque es muy importante dado la enorme cantidad de factores que intervienen desde la fabricación, el transporte, el depósito de los medicamentos, la correcta vía de administración, dárselo al paciente correcto, darlo a través de la vía correcta, la dilución correcta, por lo cual la visión de varias especialidades me parece fundamental. Me sumo a los aplausos a la enfermería por el Día Internacional y quiero presentar a nuestros disertantes. En este caso van a hablar el doctor Joaquín Bermejo, que es un médico infectólogo con amplia formación en el campo de las enfermedades transmisibles, que inició su formación en Rosario, en el Policlínico Intendente Carrasco, para después continuarla en Barcelona, en el Hospital Universitario Bellvitge y el Hospitalet de Llobregat de Barcelona. Continuó actuando en el Sanatorio Güemes, en el Servicio de Infectología y Medicina Preventiva del Hospital Británico. Actividad docente como jefe de trabajos prácticos en la unidad docente hospitalaria del Hospital Álvarez y en la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario. Es docente invitado de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Universidad Adventista del Plata, director del curso de infecciones hospitalarias de la carrera de especialización en bacteriología clínica de la Facultad de Bioquímica de la Universidad Nacional del Litoral y actualmente jefe de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital Español de Rosario y médico de FUNSAID. La visión del farmacéutico nos la va a aportar el doctor Matías Lucero, que es farmacéutico clínico de la Clínica y Maternidad Suizo-Argentina, docente de farmacología y de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, miembro de la Comisión Directiva y del Comité de Docencia e Investigación de ATISPA, y desde el año 2018 es director técnico de la distribuidora Cirugía de Avanzada. Y finalmente, la visión desde el punto de vista de enfermería la va a dar nuestra amiga y notable licenciada en enfermería Silvia Melgarejo Rafín, nacida en la provincia de Santa Fe, en San Lorenzo, formada en la Escuela de Campo Profesional Femenino, donde egresa luego como subteniente de enfermera profesional, llegando a ser responsable del área de enfermería y control de infecciones, supervisora del área de calidad de atención de enfermería del Hospital Militar, vicepresidente y actualmente presidente del Comité Institucional de Revisión de Ensayos Clínicos. Desde el 2019 participa además de la Comisión de Normalización de Farmacia y la Dirección de Normalización, Certificación y Nuevos Productos para el Ministerio de Defensa. Es enfermera en control de infecciones en la Clínica Adventista de Belgrano y asesora de control de infecciones en el programa de control de infecciones de FUNSAID. Fundadora del capítulo de enfermería de la SATI, miembro de la Comisión de Infecciones asociadas al cuidado de la salud y seguridad del paciente por SADI. En ADESI participó como coordinadora del comité de normas, como secretaria y luego como presidente. Tiene múltiples trabajos presentados en diferentes congresos, tanto nacionales como internacionales, como el INS, IFIC, WOCOVA, y por sus antecedentes es considerada un líder de opinión, siendo invitada como conferencista en eventos nacionales e internacionales, en entidades de acreditación, organismos públicos y asesoramiento para la industria. Así que los voy a dejar con nuestros disertantes, empezando por el doctor Joaquín Bermejo. La preocupación por la seguridad del paciente no es un hecho nuevo, pero lo cierto es que en la medida en que la atención sanitaria se ha hecho más compleja, la posibilidad de errores y sus consecuentes daños han crecido. De modo tal que, en paralelo a ese crecimiento, deberíamos desarrollar sistemas que minimicen la posibilidad y el riesgo de estos errores. Que el lugar al que los pacientes asisten para recibir cuidados se transforme en el sitio en donde pueden ser dañados es realmente chocante y paradójico. Sabemos que
En el mejor de los escenarios, en países de altos recursos, 1 de cada 10 pacientes que ingresa a la atención hospitalaria va a egresar sufriendo algún daño. Entre esos daños está la posibilidad de sufrir eventos adversos vinculados a la medicación. Esto se ve con una frecuencia de 2 a 7 por cada 100 ingresos y un poco más de 1 cada 4 de esos eventos adversos está vinculado a un error de la medicación. Esos errores de medicación impactan desfavorablemente en estos 3 aspectos, que son un aumento de la morbimortalidad de los pacientes, incremento del tiempo de estadía hospitalaria y, desde luego, aumenta el costo de egreso, el costo de cada una de esas internaciones. Desde la prescripción hasta la administración de un medicamento, estos son los protagonistas: el que prescribe, el que dispensa, el que administra y el que recibe. Y la verdad es que el orden que yo puse aquí está dado por la secuencia de los hechos y no por la jerarquía. Los errores de cada uno están directamente vinculados al rol o función. Por lo tanto, el médico cometerá más errores respecto de la prescripción, el farmacéutico los puede cometer respecto de la dispensación, el enfermero respecto de la administración. Y la verdad es que todos estos protagonistas, incluyendo ahora al paciente, que es el que recibe esta atención, correcta o incorrecta, no son inconexos. Es imprescindible que exista comunicación. Y no lo digo como un discurso demagógico, de verdad es muy importante y ya lo vamos a ver. La comunicación entre todos ellos evita errores. Cuando el médico conoce mejor al paciente, lo interroga mejor respecto de si existen o no antecedentes de fenómenos alérgicos a alguna droga, cuando el médico se sienta con el enfermero y comparten información respecto de la prescripción o con el farmacéutico, sin duda, comunicarse reduce errores. Y dejando de un lado el sentido corporativo, lo que yo voy a hacer es comentar sobre los errores derivados precisamente de la prescripción del médico. Según Voltaire, los médicos, en ocasiones, no sabemos qué estamos prescribiendo, por qué motivo lo hacemos y, peor aún, ni a quién se lo estamos prescribiendo. Lo peor de esta afirmación de Voltaire es que han pasado algo más de 200 años y existen situaciones en las que estas afirmaciones de verdad mantienen vigencia. En el escenario de mi especialidad, las enfermedades infecciosas, los errores más frecuentes en el uso de antimicrobianos se cometen respecto de indicaciones que no siempre están justificadas, elecciones en espectro de actividad excesivos o por debajo de lo necesario, dosificaciones que pueden ser también excesivas o inferiores de lo necesario según el sitio donde radica la infección, o que deban ser ajustadas en función de una falla de la función renal o de la función hepática, y también en términos de duración, en general excediendo los límites de tiempo requeridos para resolver una infección. Lo fantástico de estos errores en el uso de antibióticos, a diferencia de otros fármacos, es que
los límites del daño por prescribir inadecuadamente un antibiótico van mucho más allá que al mismo paciente, ¿sí? Porque afectan al entorno del paciente, afectan al medio ambiente en el que está el paciente y afectan a ese mismo paciente a corto, a mediano y a largo plazo. Si tuviese que elegir dos áreas a desarrollar en los médicos para minimizar los errores de prescripción, sin ninguna duda me quedaría con la educación y los sistemas de asistencia o ayuda al prescriptor. Y los aplicaría especialmente en aquellos médicos que están en su periodo de formación de posgrado. La educación es crucial y hemos visto cómo los sistemas de residencia médica, que originalmente se desarrollaron por la necesidad de mejorar el desempeño profesional en un marco de educación teórico-práctica, sufrieron una desvirtuación, una desviación de objetivo hacia una mano de obra barata. Por lo tanto, los residentes están gran parte del tiempo haciendo tarea asistencial, que no les deja espacio para estudiar, para reflexionar, ni siquiera para revisar sus acciones. Pero todo esto además suele agravarse por la ausencia de quienes son responsables de tutelarlos. En los sistemas de formación de residencia, el aprendizaje basado en casos puede ser tremendamente instructivo, puede ser estimulante, pero también se puede constituir en una amenaza para la educación. ¿Por qué? Porque la educación sobre el gran caso, generalmente una patología inusual, resuelta de manera maravillosamente espectacular por el gran maestro que muestra sus habilidades de razonamiento y de capacidad de resolución, resultan ser un mensaje seductor pero poco realista. Visto así, claro, los malos resultados parecen que son el reflejo de una falla de, del médico en cuanto a conocimiento y habilidades, ¿sí? Entonces, esta expectativa, que insisto es poco realista, de falsa perfección, hace que los médicos sean poco propensos a discutir sus errores. Y así, por ejemplo, en ateneos de mortalidad o en ateneos anatomoclínicos que se celebran en muchísimos hospitales, hay médicos que invierten más tiempo en resguardar su figura, distorsionando información o justificando lo injustificable, que en aceptar y capitalizar los errores cometidos. Claro que aprender de los errores es sumamente tentador, es fascinante y la verdad es que es sumamente útil. Cuando uno repasa en su vida profesional el periodo de formación, recuerda sinceramente haber aprendido más de los errores que de los éxitos. Los errores se olvidan menos fácilmente que los éxitos. Ahora, si uno quiere aprender de errores, hace falta un par de reglas. La primera regla es admitir que se ha cometido un error, ¿no? Esto, por favor, señor, bájese del pedestal. Somos humanos y podemos cometer errores. Primera regla. Segunda regla, el señalar un error no es una acción punitiva, no va cargada de la necesidad de castigar a alguien, no hay que desvirtuar eso. El error, para ser capitalizado, además de ser aceptado, no debe verse como una acción de castigo, es una acción de corrección,
no volvamos a hacerlo. De mis primeros años de formación, recuerdo una escena que era el típico pase de sala, todos los médicos del servicio, paciente por paciente, y siempre acompañándonos el jefe de enfermería de la sala. Esa, esa necesidad de que el que iba o el responsable de que se administrara la medicación compartiera con nosotros, que éramos los que prescribíamos, todas las inquietudes que se derivaban y los motivos de las prescripciones, era sumamente importante. Años después lo volví a vivir durante los años de residencia en España, porque después del round clínico con el servicio, cada uno de los médicos responsables de alguno de los enfermos se sentaba con el enfermero que lo asistía y revisaban diariamente las indicaciones. Y de ese revisar conjuntamente las indicaciones entre médico y enfermero, una práctica realmente útil que yo no veo que se sostenga en el tiempo, eso evita daños. El intercambio de información médico y enfermero era de una enorme utilidad, ¿no? Pero esto nos pasa a veces en lo cotidiano, aun cuando no reforcemos este espacio porque todos estamos corriendo, fundamentalmente los médicos, pero muchas veces un enfermero nos dice que el paciente ya tiene dificultades con el acceso vascular, cuando en realidad tiene una infección producida, supónganse, por una bacteria que es sumamente sensible a antibióticos que uno puede administrar por vía oral, evitando todos los inconvenientes de la administración parenteral. Y a veces esa comunicación del enfermero nos permite reflexionar incluso respecto de si ya no estamos en condiciones de externar al paciente, ¿sí? La verdad es que la revisión conjunta de las indicaciones médico y enfermero, enfermero y médico, siempre resulta en beneficio del paciente. La mala letra de los médicos tampoco es un hecho novedoso. Hay quien dice que la mala caligrafía de los médicos ha matado más gente que las guerras mundiales. Y en este titular, una editorial del diario español El País hace tiempo atrás, hacían referencia a que la mala letra de los médicos en Estados Unidos causaba alrededor de 1.500 muertes al año y que en espera de que se desarrollaran más los sistemas de prescripción electrónica o por ordenador, como dicen en España, había centros que proponían dar clases de escritura a los médicos hasta tanto se pudiera contar con la prescripción electrónica. En esta experiencia, publicada en Farmacia Hospitalaria hace unos años, por gente del servicio de farmacia del Hospital Sondureta en Palma de Mallorca, referido a analizar las causas de los errores de prescripción, transcripción, validación y dispensación de medicamentos, se ve algo muy interesante, y es que si bien la prescripción electrónica sin duda es una herramienta de mejora, hay errores que no es capaz de evitar, sobre todo los errores vinculados al juicio y al conocimiento médico. O sea, de los actores que en aquella diapositiva del principio vimos, creo que la prescripción electrónica al momento del acto de la prescripción médica, en lo que de verdad ayuda es en hacerla legible, pero no colabora al momento de mejorar el juicio o el conocimiento del médico. Y si ustedes se fijan en esta tabla,
donde se muestran las causas de error, discriminando según las columnas por prescripción manual o prescripción electrónica, y miran las flechas verdes donde de verdad se observa una mejoría, van a ver que las mejorías ocurren en la interpretación de la orden médica, en evitar malas interpretaciones del uso de abreviaturas y en transformar una escritura ilegible en legible. Pero si vamos arriba, donde dice falta de conocimiento o formación sobre el medicamento, la mejoría no es significativa. Y si miramos la que sigue, que es una práctica clínica no justificada, ahí no solo no mejora, sino que las cifras parecen que fueran peor, ¿sí? Y tampoco en cuanto a la falta de cumplimiento de normas o procedimientos. Entonces, insisto, seguro que es tentador, seguro que la prescripción electrónica ayuda, pero hay errores que la prescripción electrónica no va a mejorar. Y esta siguiente tabla de la misma publicación refuerza lo que decíamos antes. Nuevamente, en el conjunto, si vemos la línea que dice errores totales, la prescripción manual tiene un 8,5% de errores, mientras que la prescripción electrónica tiene prácticamente la mitad de errores, un 4,3%. ¿Sí? Pero fíjense, el recuadro rojo de prescripción muestra que allí no incide, es justamente más débil en asistir al médico en el acto de prescribir. Sí, claramente sirve en la validación de farmacia, en la transcripción de enfermería, al momento de la dispensación, pero el talón de Aquiles de los sistemas de prescripción electrónica está precisamente en creer que mejora la calidad de la prescripción del médico. Bien, para finalizar, errar es humano y dado que no podemos cambiar la naturaleza humana, hay que cambiar las condiciones en las que los humanos trabajan. Y para evitar que las personas cometan errores, hay que situarlas en entornos a pruebas de errores, en las que los sistemas y las tareas y los procesos estén realmente bien diseñados. Muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias, Joaquín, por tu exposición. Sí, Joaquín, perdón. Antes de pasar a la presentación de Matías, les recuerdo que del lado izquierdo de la pantalla hay un botón de signo de pregunta para que puedan hacer preguntas a los expositores. Así yo puedo ir clasificándolas para transmitírselas al final. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, después del inconveniente acá estoy. Bueno, con las cuestiones de tiempo, vamos a seguir con esto. Bueno, sigo para completar un poco el proceso de utilización de medicamentos que veníamos hablando, esto de la medicación segura desde la prescripción hasta su administración. Sí, ya vimos prescripción, pasamos también un poco de administración. Bueno, ahora vamos a dedicarnos un poco entre todo este proceso, un poco ya se habló de esto, ¿sí? Este proceso de prescripción, luego venimos lo que es la transcripción, que eso ya sí, ya es cuestión del farmacéutico, ya tenemos un poco más Vamos de nuevo, rápidamente. Entonces, hablamos del proceso de la utilización de medicamentos, si hablamos de la prescripción, hablamos de la transcripción, la preparación, la administración, sí, todos estos procesos que un poco ya hablamos, yo me voy a encargar específicamente hablando de lo que es la dispensación y lo que hacemos de farmacia. Esto es para incorporar, muchas tecnologías se han incorporado para disminuir los errores de transcripción en los distintos procesos que estamos hablando, desde la prescripción electrónica, desde el almacenamiento y la dispensación, desde el código barra, las bombas de infusión inteligente y demás.
Específicamente hablando de lo que es de la experticia farmacéutica, vamos a adentrarnos en lo que es la recepción, el almacenamiento, esto que hablamos de transcripción, la preparación, la distribución y la dispensación. Vamos a entrar un poco en la charla hablando de los 5 correctos y vamos a adentrarnos a hablar uno por uno y cómo desde el servicio de farmacia y con la experticia y con lo que podemos hacer desde ahí es que se pueden atacar este tipo de errores y disminuirlos. Si hablamos del medicamento correcto, hablamos de asegurar la calidad de los medicamentos, de hacer una compra segura de medicamentos, de una trazabilidad de medicamentos asegurada. ¿Sí? Esto es viendo la certificación del establecimiento, siguiendo normativas del ANMAT en función de incorporación de medicamentos, a ver si estos están registrados como tales, ¿sí? Hacer caso a todos los tipos de alertas de ANMAT, donde hay retiros de medicación por algunas cuestiones de calidad o de eventos adversos, o inclusive alertas que dan de los distintos colegios de la provincia, o de entidades de tipo internacional o nacional. Cuestiones como la farmacovigilancia y la tecnovigilancia son muy importantes precisamente para desde nuestro lado, como profesionales de la salud, es reportar los eventos adversos e inclusive también reportar los eventos de fallas de calidad también, no solo es para eventos adversos. Hablamos de la trazabilidad, porque muchos países incorporan la trazabilidad a esto porque hay la adulteración, la falsificación, el contrabando, el robo, los medicamentos vencidos, la duplicación y los medicamentos mellidos son cosas que ocurren muy comúnmente en el mundo. De hecho, el 12% del mercado farmacéutico mundial se cree que los medicamentos son ilegítimos, ¿sí? De estos 12%, el 25%, ¿sí? Sería... este 12% sería un 25% en países en vías de desarrollo y alcanzaría un 50% para el caso de los países más pobres. Hablamos de este tipo, ¿no? De laboratorios clandestinos de medicamentos, donde se producen, y precisamente para asegurar esto, la calidad y para asegurar la seguridad del paciente, es importante saber qué es lo que uno está comprando. Esto de la compra segura, por eso es importante de trazabilidad de medicamentos, este sistema nacional que se hizo ya hace unos cuantos años, donde uno de alguna manera lo que hace es trazar por unidad cada uno de los medicamentos que viene. Cada medicamento tiene como un documento, un DNI, ¿sí? Donde uno lo que hace es trazar el ingreso, ¿sí? En esta traza del ingreso uno asegura la seguridad, no solo la seguridad del medicamento, es el que está comprando algo, ¿sí? Que está de alguna manera dentro de este circuito que controla la ANMAT, que es a través del laboratorio, pasando por la distribuidora, la droguería, ¿sí? Hasta llegar hasta el paciente, asegurando la seguridad de la droga que uno está consumiendo en el caso del paciente, ¿no? Dispensando en nuestro caso. La trazabilidad en el hospital, ahí como muestran en la figura, se recibe en la farmacia, esto directamente se envía en comunicación con el ANMAT, ¿sí? La ANMAT directamente, ahí mostramos más o menos lo que hacemos en la farmacia, uno cuando hace el ingreso se asegura de trazar todas las unidades, esto después uno lo envía al ANMAT, y el ANMAT, así tanto la trazabilidad del ingreso como la trazabilidad en la dispensa directamente a cada paciente, uno tiene una respuesta automática desde la página ANMAT para asegurar si eso es aceptado o no. Si no es aceptado es porque no viene por la vía de trazabilidad y uno debería rechazar el ingreso de ese lote o medicamento dentro de la institución de salud. Si nos centramos en el paciente correcto, hablamos de las pulseras de identificación, la historia clínica informatizada, y esto de la trazabilidad al pie de paciente. Hablando de la historia clínica, ahí nos remontamos a las cuestiones que hablábamos de, en un principio, que decíamos de normalizar, ¿sí? Esto que nosotros hacemos después de una prescripción médica, como bien explicó el doctor Bermejo, uno lo que hace es analizar esa prescripción, si está todo en orden, está todo ok, uno chequea que todas las dosis, las pautas estén correctas, que sea para el paciente correcto y demás, y uno después eso continúa, ¿sí? Hasta lo que sería la administración. Uno para el segundo correcto, nos inclinaremos ya para la dosis correcta. Para lograr una dosis correcta, cosas que podemos hacer de la farmacia es la preparación de jeringas unidosis, el área de fraccionamiento y reempasado de comprimidos y ampollas, la preparación de la medicación propiamente dicha y la unidosis individualizada. Si esto es el etiquetado unidosis, ¿sí? Con etiquetas de colores, con etiquetas donde de alguna manera se haga hincapié en ciertas letras, también que se pueden poner un poco más grandes para que resalten, para evitar precisamente lo que se conoce mucho como medicamentos LASA, ¿sí? Que son los Look Allow y San Allow, que es que se escucha, o sea que uno, no solo la pronunciación suenan igual, sino que a veces se ven iguales.
¿sí? Entonces, es importante a veces, en algunos lugares y servicios, nosotros tal vez tenemos ciertas drogas que dependiendo de su accionar, ¿sí? O su grupo al que pertenece, tiene etiquetas de diferentes colores, como podrían ser las drogas cardiovasculares en rojo, las drogas de sedación en color verde. Otra cosa que podemos hacer para asegurar la dosis, precisamente la unidosis, es el área de fraccionamiento y reemplazado de medicamentos, ¿sí? Donde lo que se hace es directamente darle al medicamento nuevamente la identidad, pero en unidosis, ¿sí? Piensen que esto estamos hablando de blister, estos blisters se desblistean sin las condiciones higiénicas que corresponden, y esto se vuelve a reemplazar para ser medicado al paciente en unidosis, que es muchísimo más práctico y tiene toda la información en la etiqueta. Lo mismo pasa con las ampollas. En el caso de las ampollas, si bien ya vienen en unidosis, lo que pasa es que a veces los nombres son muy chiquititos, entonces uno que hace es darle de alguna manera una etiqueta con un poco más de info, un poco más grande y para que se lea mejor. Todo esto es en pos de mejorar la dispensación, ¿sí? Que va a terminar mejorando en una seguridad en la medicación de la dosificación del paciente. Otra cuestión es la dosis unitaria individualizada a través de la preparación de áreas de mezclas endovenosas, como puede ser la preparación de parina, la preparación de enoxaparina, ¿sí? También en dosis en jeringas presionadas. También el hecho de las nutriciones parenterales, las quimioterapias que se hacen, ¿sí? Directamente ya en el área de fraccionamiento, como pueden ser estos, son campanas, ¿sí? De flujo laminar, que lo que hacen es, de alguna manera, como los medicamentos son endovenosos, asegurar, ¿sí? La esterilidad del producto y también proteger, en el caso de oncológicos tal vez, al operador. Si hablamos específicamente ahora de la hora correcta, hablamos precisamente de eso, de la dosis diaria, de la dosis unitaria, de las farmacias satélites que hay tal vez en quirófano o en partos, donde directamente el acceso a la medicación es muchísimo más rápido, ¿sí? Porque no hay que pedir a la farmacia que lo traiga, sino que lo está dentro del servicio, los carros de distribución que se pueden distribuir durante todo el proceso de la medicación, en los horarios que sean más cómodos para la dosificación de los pacientes, ¿sí? Y la disponibilidad de los medicamentos a veces en el sector de administración es muy importante. Eso que mostramos ahí en la foto son las balas, y precisamente lo que se hace es mandar la medicación por bala para que llegue inmediatamente al servicio. La presencia de armarios inteligentes dentro de los servicios lo que hace precisamente es eso. Uno puede entrar desde la máquina con un usuario, buscar la medicación del paciente. Esto lo que hace es habilitar algún cajón dentro del servicio. Ese cajón se puede abrir y dentro de ese cajón, como ven a la izquierda, tenemos medicación que está guardada en cada uno de los compartimentos, en donde uno lo que puede hacer, donde lo que hace directamente el sistema es prender una luz en donde es que uno tiene que agarrar. Entonces uno va sirviéndose toda la medicación del paciente directamente en el servicio, ¿sí? Evitando la demora de que vaya desde la farmacia y hacer el pedido y demás. Lo mismo ocurre en la farmacia, el almacenamiento, en este caso el Cardex sería, los anteriores eran los famosos Pyxis. Esto es donde se guarda de alguna manera la medicación dentro de la farmacia, donde uno carga, ¿sí? Lo que le va a dispensar al paciente, y eso de alguna manera lo que hace es también lo mismo, con el sistema esto de luz y encendido, se prende y se habilita uno de estos compartimentos para donde uno pueda sacar la medicación y preparar el pedido directamente en función de dónde nos dice la máquina que está guardado cada cosa. Todo esto, pensemos lo que es en pos de la seguridad de pacientes, es dispensar de la mejor manera correcta. Y si no, tenemos ya los robots dispensadores, ¿sí? Esto es muy similar a lo anterior del Cardex, nada más que directamente acá el robot prepara el pedido. Si uno lo carga, no ven si en la imagen de la izquierda tengo una colega tal vez ahí al fondo, que está de alguna manera cargando el pedido, así como esa prescripción electrónica que hizo el médico, a nosotros nos genera algo para normalizar, uno normaliza, está todo ok, cuando eso está todo ok, lo manda al sistema y el sistema de eso arma un pedido, que es el robot quien nos prepara. En cuanto a la vía correcta, es muy similar a lo que hablamos del etiquetado de unidosis y el poder poner ciertos colores a las vías, independientemente si es una vía periférica, una vía central o demás. Es importante también desde la preparación, si se hace en el servicio de farmacia, como vimos en las campanas de flujo laminar, que salgan directamente ya con las etiquetas correspondientes y los colores correspondientes para evitar los distintos tipos de errores.
Viendo ya todos los correctos, sí, los 5 correctos que vamos a hablar, lo último que le agrego es que hay un enemigo que acecha el uso seguro de medicamentos, sí, especialmente la seguridad del paciente, que es el estrés laboral, y precisamente es lo que estamos en este momento por ahí transitando con mayor cantidad que antes, pero hay que tenerle mucho en cuenta el estrés laboral, cómo puede ir en déficit de nuestro trabajo y en pos, tal vez, de los errores de medicación. De alguna manera, la seguridad del paciente se vea de alguna manera complicada. Bien, y por último, dejarles una frase de Liam Donaldson, donde dice que equivocarse es humano, ocultar los errores es una estupidez, pero no aprender de ellos sería imperdonable. Así que bueno, les agradezco en nombre de Atispa, a todos está por estar ahí, sí, con estos problemas de conexión, pero bueno, ya estamos. Así que muchas gracias, lo dejamos con las preguntas ahora. Hola, buenas tardes. Bueno, aquí estoy nuevamente. Vamos a hacer la parte un poquitito final de lo que significa la administración y qué es lo que nos compete a nosotros desde enfermería un poquito. Este es mi conflicto de interés. ¿Y qué es lo que pasa con la administración? ¿Qué es lo que nos lleva a nosotros? ¿Qué es lo que puede llegar a pasar? Y tenemos un riesgo, que es la probabilidad de que una amenaza se convierta en un daño. Puede haber un error de medicación, es un fallo no intencionado en el proceso de prescripción, dispensación o administración de un medicamento bajo el control del profesional de la salud. Y los eventos adversos, que es un incidente que produce daño al paciente. Los eventos adversos más frecuentes están relacionados con la medicación, que realmente es lo que nos compete y aunque nos parezca mentira, es muy significante. Este dato está sacado del estudio ENEA, que es desde el 2005 y hecho realmente es, lamentablemente en algunos aspectos sigue siendo vigente a pesar del tiempo que ha pasado. Y esto ya en algunas presentaciones lo habíamos visto, y es el informe del 99 del IOMS, que significa errar es humano. Y en este caso, dentro de lo que es la salud, errar es humano, pero perdonar no es divino, porque realmente no podemos llegar a veces a perdonar algunos errores cometidos. ¿Qué es lo que pasa con los errores? Son la octava causa de la muerte. 2 de cada 100 admisiones presentarán un evento adverso a una droga. Más de 29 billones de dólares, más un aumento de la valoración de las pólizas de seguro, más pérdida de la confianza del equipo de salud. Esto es algo que no lo tenemos en cuenta habitualmente. Y obviamente también la desmoralización del personal, porque cuando tuvimos estos fallos y cuando vemos que el paciente no mejora y cada vez que en realidad ingresó se supone para mejorar y nosotros estamos complicando su enfermedad, realmente nos lleva a esta desmoralización. Puede llegar a haber 7.000 muertes al año solamente por un error de medicación y solamente entre el 10 y el 20% de los errores de medicación son reportados. Esto también realmente es serio y tenemos que llegar a aprender qué es lo que pasa con estos errores de medicación y a reportarlos. A cambiar, obviamente, que no sea una conducta punitiva, porque tiene que saber, como decía, saber aprender de los errores, pero bueno, teniendo en cuenta que esto puede llegar a ser un daño para el paciente. Como decía Joaquín, la mayoría aprendimos más de los errores que de los éxitos, pero realmente hay que valorar estas causas. Esto también un poco lo mencionó hoy Samuel en una de las presentaciones, y qué es lo que pasa, un poquito más actualizado del 2005, pero sigue habiendo esta incidencia de los errores en la administración de la medicación. Estamos trabajando en el 2017, la OMS lanzó su tercer reto sobre la prevención de los errores de medicación y todavía no hemos visto mejoras en esto. Tenemos que realmente mucho para trabajar, es un largo camino para andar, pero parece que todavía no empezamos a andarlo. Y tenemos muchas contradicciones y realmente tenemos que empezar a ver qué es lo que nos está pasando. ¿Qué es lo que pasa? A veces estos errores son relacionados con el equipo de salud porque puede llegar a haber una falta de formación farmacológica. Las currículas a veces de las formaciones son muy, muy dispares y se ha disminuido, sobre todo lo que es enfermería, disminuyó significativamente la formación en farmacología. El conocimiento y experiencia inadecuado de las drogas, esto lleva obviamente a esta falta de formación. Un conocimiento inadecuado del paciente,
que tiene que ver con la comunicación, parte también de lo que ya había mencionado Joaquín antes, los profesionales de la salud sobrecargados o fatigados, como estamos todos ahora, y que implica también esta falta y estos problemas de salud física y emocional. Mala comunicación entre el profesional de la salud y con pacientes, y también, como dije, o sea, mala comunicación. Realmente vamos a ver que mucho como se hila todo lo que es la falta de comunicación, y es realmente uno de los factores muy significativos en toda esta cadena de lo que es la prescripción, la dispensación y la administración. Otros factores relacionados con el paciente, que a esto lamentablemente no los podemos nosotros prevenir a veces o no los podemos modificar, es el paciente que tenemos. Son las características del paciente, lo que es la personalidad, de la alfabetización, las barreras del idioma. Hay veces nosotros cuando interrogamos al paciente y si no tenemos el mismo idioma, nos resulta muy difícil y podemos llegar a tener un error por no comprender sus antecedentes. La complejidad del cuadro clínico, incluyendo la diversidad de las patologías, una polimedicación. Realmente hay pacientes que vienen, que ya llegan a las instituciones muy medicados y obviamente con todos los que son los medicamentos de alto riesgo. Lo que son asociados al ambiente del trabajo, tenemos la carga de trabajo y las presiones de tiempo, vamos corriendo de un paciente al otro y no tenemos el tiempo suficiente para pensar en lo que estamos realizando. Tenemos que tener mucho en cuenta y cuando hablamos con la farmacología y ver esto es sobre todo tener la precaución de cuando administramos la medicación, darnos el tiempo para ver y saber cuál puede llegar a ser el efecto que ese medicamento va a dar al paciente. Cuando lo estamos preparando, las distracciones e interrupciones, tanto ya sea por el personal mismo, por parte del personal, o parte de los pacientes o parte de los familiares. Es fundamental tener el tiempo adecuado y el espacio adecuado para poder preparar la medicación. Nosotros todavía, la gran parte de Argentina se maneja todo con que el enfermero en la estación de enfermería debe reconstituir y debe diluir y debe preparar la medicación. No es que venga desde la farmacia ya armada como en otros sobre países o en estas conferencias anteriores lo habían mencionado. Entonces realmente tenemos que tener nuestro tiempo y las distracciones del lugar pueden llegar a cometer errores. La falta de los protocolos y procedimientos estandarizados, los recursos insuficientes, problemas con el entorno físico, por ejemplo, porque no hay una adecuada iluminación, la temperatura o la ventilación, que esto influye muchísimo en la reconstitución de algunas medicaciones. Y también tenemos otros inconvenientes relacionados exclusivamente con la medicación, con los nombres de los medicamentos. La verdad que la farmacopea cada vez es mucho más grande y nos dificultan siempre con unos nombres muy, muy raros y que nos complicamos para poder aprender. Y esto sobre la isoaparencia, que tiene que ver mucho con los estándares de los laboratorios, que cada uno tiene su marca propia, por lo cual tiene su mismo color para toda su medicación y nosotros a veces podemos llegar a confundir esto y si no leemos exactamente el etiquetado y realmente tomamos el tiempo que deberíamos de tener para leer qué es lo que estamos administrando. No actuar por la memoria, sino realmente estar leyendo permanentemente qué es lo que vamos a administrar. ¿Cuáles son las soluciones potenciales a esto? Y tenemos que establecer nuestras prioridades. Realmente si vamos a administrar y preparar la medicación, tenemos que tomar el tiempo y esa es la prioridad del momento. Construir una cultura efectiva de la seguridad. Es fundamental que esto sea una política institucional. Realmente tenemos que tener esa conciencia que tenemos que tener, la política de la seguridad y la calidad de atención al paciente. La revisión de la medicación y conciliación del tratamiento. Esto tiene que ver, y si otra vez lo repetimos, con la comunicación. Los sistemas de prescripción electrónica que mejoran, pero también obviamente teniendo cuidado, como dijo Joaquín, no es todo la solución para todo, sino que realmente hay que aprender también con esta herramienta. A mí me ha pasado en algunas instituciones que se con prescripción electrónica y realmente puede llegar a haber unos errores y el médico responder o confiar que el enfermero sabe que en lugar de administrarse subcutáneo se tiene que administrar endovenoso. Y no tenemos que dar nada por supuesto, tiene que estar todo escrito realmente como corresponde y nosotros hacer la conciliación y poder tener esta comunicación entre los profesionales. La educación permanente, incidental, programada, sistemática, como sea, pero educarnos.
intervenciones múltiples y la involucración fundamental del paciente y los familiares. Nosotros no estamos muy acostumbrados a esto y siempre tratamos de evitar la relación y que se involucre la familia y el familiar. Y tenemos que realmente dar vuelta a esta cultura y es el paciente en definitiva quien es su tratamiento. Tiene que estar involucrado y tiene que saber y estar continuamente y muy al tanto de lo que se está haciendo. Como recomendaciones generales, hay que identificar siempre la medicación, nunca registrar antes de administrar, obviamente tenemos que registrar lo que hacemos, pero realmente una vez que lo hemos hecho, no tomar las dosis prestadas de otro paciente porque después pueden llegar a ser confusiones, notificar a la enfermera jefe o supervisor ante un evento adverso, que esto es lo que estábamos hablando antes, que no estamos acostumbrados a reportar habitualmente lo que puede llegar a suceder y tenemos que estar muy al tanto con los eventos adversos sobre las medicaciones. Asegurar el manejo y funcionamiento de las bombas de infusión y amigarse con la tecnología. Tenemos la tecnología disponible, no siempre nos agrada utilizarla, pero realmente hay que aprovecharla y saber utilizar cómo. Esto me voy a tomar unos minutos para presentar una parte de la encuesta que realizamos, un poco para, uno supone, empíricamente sabemos que puede llegar a estar sucediendo con los sistemas de infusiones, con la seguridad y con las bombas, pero quisimos tener un poquitito más plasmado qué era lo que estaba pasando en nuestro país. Hicimos esta encuesta, no la voy a presentar toda porque sé que es un poquitito aburrido siempre presentar una encuesta, pero quiero tomar algunos detalles con esto. Tuvimos en total 452 respuestas, 40 respuestas fueron fuera de Argentina, por eso no están representadas lo que es en las provincias, y fueron 320 instituciones. La encuesta era anónima, pero sí pedimos que especificaran la institución para tener otro tipo de referencia. Un poquito, no decían que esto significaba que no sea anónimo, pero la realidad que queríamos identificar a ver qué era lo que estaba sucediendo y ver esta diferencia, porque qué es lo que pasa dentro de una institución cuando tenemos esto nada más. Y tenemos todavía mucho que nos tenemos que trabajar y por ahí llegar un poquitito más y ver qué es lo que pasa. Nosotros en Argentina tenemos unas 4.500 instituciones públicas y todavía falta realmente avanzar un poco más en esta mejora y en esta educación. La gran concentración de las respuestas fue dentro de lo que era Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires. La respuesta era en qué tipo de institución trabajaba, prácticamente el 50%, muy poquita diferencia, fueron entre públicas y privadas. ¿Cuál es la complejidad de la institución? La gran mayoría que contestaron fueron de alta complejidad. La profesión, el mayor porcentaje de enfermería. Los servicios que se desempeñaban estaba principalmente lo que eran las unidades de terapia intensiva, un poco lo que es clínica médica y neonatología. ¿Qué bombas utiliza? El 84% de las volumétricas y de jeringas el 15%. Obviamente que aquí en esto concentra la mayor parte de neonatología y de pediatría, que son quienes más utilizan este tipo de bombas. Y esto acá tiene que ver un poquitito algunas cosas y cosas que me han llamado un poco la atención y que debemos ir evaluando. Los planes de hidratación, la pregunta era qué tipos de infusiones se administran a través de las bombas y se me fue un poquito, volvemos atrás, perdón. Los planes de hidratación, no quiere quedarse. Los planes de hidratación, la gran mayoría contestó que sí. La analgesia, la reposición de electrolitos, los quimioterápicos. Fíjense que esto acá me preocupa un poquito porque hay un alto porcentaje que nunca administran quimioterapia por bomba. Los vasoactivos, es mucha la diferencia. Antibióticos, estamos muy parejitos. La sedación, la gran mayoría que sí. Y lo mismo que pasa con la insulina. En esto son los reportes, o sea, la literatura que se reporta en las situaciones en las cuales los errores de medicación y las lesiones, daños a pacientes. En el orden de la importancia, ¿cuáles eran las opciones? Y esto acá un poquito lo que hablaban, hoy Samuel le decía, cuando decía y preguntaban en algunas instituciones que si tenían algunos errores, le decían, no, nosotros no tenemos ningún error. Estrés y fatiga del personal de la salud, o sea, es que nunca puede generar un error de medicación.
es muy alto, por eso le digo que, o sea, acá está un poquitito, o sea, que nunca, sí, la mayoría de estas ocasiones, en ocasiones, responden lo mismo, o sea, lo que es las lesiones y costos para el paciente de la institución, aumenta los costos del tratamiento y aumenta el tiempo para la recuperación del paciente. Esto es un poco lo que yo decía, o sea, si me hubiera gustado que él nunca apareciera realmente en cero, que mejor dicho que no apareciera, porque la realidad es que en un poco de todo esto tiene que ver con los errores. Siempre hay algo de lo que nosotros nos estamos pasando. Durante la administración, ¿cuáles pueden llegar a estar asociados? Esto también, realmente, las respuestas de siempre, casi siempre, con frecuencia, en ocasiones casi nunca y nunca, tiene que ver con con lo que se decía de reconocer y no poder admitir que a veces nos equivocamos, porque decir que nunca hay un error en una indicación médica, y lo mismo que la validación, la dispensación, preparación, administración y los monitoreos, sabemos que sí realmente existe, y si esto, con los datos que yo le había pasado previamente y a esos metaanálisis que había, realmente en todos siempre tenemos algún inconveniente. Siempre en algunas de esas etapas hay un error, por lo cual son las que tenemos que trabajar. Ojalá que realmente pase a ser el nunca esto, la columna más alta después de haber trabajado, pero sigue sucediendo. ¿Cuáles serían los beneficios de administrar la medicación IV por unas bombas de infusión? Del 0 al 5, que era la importancia. La forma más segura de administrar medicación, ayudar a mejorar el flujo de trabajo diario de enfermería, contar con sensor de presión incorporado para prevenir complicaciones en el acceso venoso como flebitis o extravasación, evitar las lesiones a los pacientes durante la terapia IV y el registro del uso de medicamentos. En todos realmente se le ha dado mucha importancia. Obviamente que sí, que es ayudar al mejor flujo de enfermería. Yo quiero que en esto hacer mucho hincapié porque lo he escuchado mucho decir que el enfermero prefiere tener una bomba de infusión para ahorrarse el trabajo y para hacer más cómodo su trabajo. Y no es así. Realmente es un sistema de seguridad que nosotros deberemos contar, sobre todo para los que son las medicaciones de alto riesgo. Incluso también puede llegar a ser en algún momento y en algún paciente el plan de hidratación alto riesgo, por lo cual tiene que saber. Los sistemas a veces de gravedad no son los adecuados para pasar las dosis que nosotros necesitamos pasar. Esto es nada más mi presentación. Los dejo con esta pequeña reflexión y estamos dispuestos a ver, continuar con esta ponencia. Bueno, muy bien, muchas gracias, Matías. Muy linda tu presentación, a pesar de que la tuviste que remar. Peleada. Sí. Los problemas de la tecnología que surgen. Bueno, hay muchas preguntas, algunas son más bien comentarios tendentes a reforzar la idea de la importancia entre la comunicación entre enfermería, médicos y los distintos actores, cosa que creo que ya fue reforzada en las distintas charlas. Hay una que quería transferirle justamente a Matías para que defienda su especialidad, que dice: buenas tardes. Hay instituciones en que la medicación oncológica a administrar se prepara en farmacia y luego la administra enfermería. Se administra una medicación preparada por otra persona. Creo que esto no es válido. ¿Cuál es su opinión? No, en realidad no. Nosotros lo que nos basamos son en estándares de producción. Sí, y si recuerdan, inclusive yo no habla, no sé quién le está comentando, pero el flujo laminar generalmente está en las farmacias. ¿Sí? A veces no está en los servicios de enfermería para que lo preparen, y es importante tener eso porque con eso uno se asegura la calidad, ¿sí?, de lo que se está preparando, ¿sí? Y más hablando de oncológicos, que de alguna manera también lo que estamos asegurando la seguridad de la misma persona que prepara también. Sí entiendo que a veces es como un poco da miedo el preparar algo que viene de afuera, pero los estándares de calidad y los controles de la ANMAT, inclusive, que hace sobre los lugares que preparan medicamentos, es muy estricto, ¿sí? Entonces hay muchos protocolos a seguir
Así que, bueno, desde este lado, más que nada, es que dejarle tranquila a quien haya hecho la pregunta, de que nos basamos somos muy, de hecho, las ISO 9000, un montón de GMP, hay muchos controles casi similares a los de la industria, porque realmente lo que estamos haciendo es darle de alguna manera un nuevamente nombre a esto que ya vino preparado. Así que no, hay muchos controles de lo que se prepara. ¿Puedo hacer un agregado? ¿Me deja, Sergio? Sí, cómo no, Silvia. En realidad, yo creo que esto es sumamente importante que se prepare en farmacia, porque no solamente por el resguardo, con la preparación por la campana, por la medicación en sí, sino esto es un resguardo hacia el personal, para no estar en contacto con medicación oncológica directamente, ya que en una enfermería es imposible poder reconstituir con la seguridad que esto requiera. Así que la realidad en esto tenemos que también cambiar un poquito, que yo lo que hablaba es de la reconstitución que estamos habituados nosotros a realizarla dentro de la estación de enfermería y que es una conducta que debemos un poquito empezar a cambiar para que se prepare y se reconstituya dentro de una farmacia con todos los resguardos y nosotros ser quien lo administra. Obviamente que tiene que ser confiado porque tiene que tener la calidad. Si la institución eligió al farmacéutico, eligió ese servicio de farmacia para que prepare la medicación de una forma, es porque realmente lo está haciendo de una forma correcta. Nosotros no tenemos por qué dudar de que se está administrando algo que no corresponde. Para eso está el control de calidad. Pero en esto, en lo que es medicación oncológica, yo creo que fuertemente tiene que ser preparada dentro de la farmacia con todos los resguardos de la campana, no solamente porque resguardar la medicación, sino también el resguardo de la salud. Sino también cuestiones de estabilidad de las drogas que hay que tener en cuenta, que son estables en diferentes sueros, no todo es estable en fisiológico, en dextrosa, y todas esas cosas son de conocimiento propio, la verdad, de índole farmacéutico, qué puede llegar a precipitar, qué va en condiciones de heladera, cuáles no van en heladera porque pueden precipitar inclusive con la temperatura, o las compatibilidades que hay con el PVC en lo que son fotosensibles y fotosensibles, no soy muchas de las cosas que hay que tener en cuenta, no es solo prepararlo, por eso es como fundamental que se haga en farmacia eso. Sí, totalmente de acuerdo, aparte creo que esto también sería extensivo a otro tipo de medicamentos como pueden ser las alimentaciones parenterales, ¿no? De hecho lo hacemos en farmacia también, sí. Había otra para Matías. Bueno, hay una que pregunta si conviene identificar por colores los medicamentos. Creo que fue respondido en tu charla ya, ¿no, Matías? Sí, esto hablamos inclusive de las vías o cuando uno prepara en unidosis y demás, jeringas y demás, ponerle en función de nosotros, por ejemplo, tenemos lo que es cardiovascular, está muy identificado en color rojo, lo que es sedación a veces en amarillo, ¿sí? Como que tener colores estandarizados en el lugar de trabajo, donde a la vista ya de lejos uno ya se puede dar cuenta qué tipo de medicación es, pero sí es importante. Bueno, no sé esta quién la quiere responder, si Matías o Silvia, porque pregunta, ¿cómo hacemos cuando mandan la medicación cortada, sin fecha de vencimiento? Es decir, supongo que se refiere a blisters, que se corta, la fecha de vencimiento queda en el borde que uno no recibe, ¿no? Como las preguntas vienen todo para este lado, por eso decía el tema de la medicación en unidosis, que lo que hacemos nosotros es fraccionamiento de unidosis. Se trata y se va a tratar de que todo eso pase directamente a fraccionarse en unidosis. Y lo ideal es inclusive en otras máquinas que hay en un montón de lados. Yo mostré una acá donde uno desbilistea, o lo que se llama deschauchar, de alguna manera, que es sacar el comprimido de dentro del blister y volverlo a poner en un pouch, que eso tal vez no sería lo más ideal. Hay otro tipo de máquinas que mantienen directamente el pouch original y cortan por alrededor del alvéolo, y eso es lo que se fracciona en unidosis, ¿sí? Y se entiende que eso yo pierdo información, por eso cuando le vuelvo a dar identidad, cuando hago el fraccionamiento de unidosis, uno tiene en cuenta también un montón de controles. Estos mismos controles que hablábamos recién cuando preparamos, los tenemos también en el sector de reenvasado, porque le estamos dando nuevamente identidad a eso. Pero sí es cierto que muchas veces hay mucha de esa medicación que no digo utópico, pero es muy difícil que toda la medicación que está dentro de la farmacia se pueda reenvasar. De hecho, lo que necesita, el gran problema no es que no se pueda, sino el gran problema es el personal.
Se necesita que las instituciones de alguna manera pongan personal directamente para que se encarguen solo de eso, porque no se imaginan el tiempo que lleva sacar todo de su lugar, volver a empaucharlo y demás. Eso lleva un montón de tiempo y a veces las instituciones no lo logran entender, entonces no logran poner personal exclusivo para hacer esto. Entonces uno termina haciendo con lo que puede, lo de mayor cantidad, y algunas medicaciones quedan, y pasa lo que preguntaron, que algunas van sin ningún dato. Y con suerte a veces que diga lo que es, ¿no? Porque es una realidad que a veces pasa que no, sí, que a veces pasa que se perdió la etiquetita donde se pegó, entonces uno trata en lo mayor posible de asegurarlo mandándolo en la unidosis, ¿no? Pero bueno, sí, es cierto que a veces pasa, y eso es como lo que estamos peleando nosotros desde el Colegio de Farmacéuticos, el hecho de que no haya en los supermercados o en las farmacias y demás, la famosa cajita donde te cortan el blister y te lo dan, porque ahí pasa lo mismo que lo que están preguntando, que es que uno está de alguna manera agarrando algo que no sabe qué vencimiento tiene ni qué es lo que es. Lo único que le puedo asegurar que desde la farmacia está bien conservado y es lo que es. Ahora, en el supermercado tenemos más problemas. Bueno. Es muy difícil seguir la trazabilidad habitualmente en estos casos, pero cuando hablando de lo que es la entrega de la medicación vía oral, cuando es el comprimido solo, obviamente que es muy importante de que una vez que llega a la estación de enfermería, si el paciente no se lo administra, que no quede eso en stock, porque ahí es donde está el inconveniente de no tener el dato de la medicación. Hay en algunos sistemas que en algunas instituciones que han podido lograr con una trazabilidad, con un código de barras que tienen y con un etiquetado de esa medicación en un pouch se puede poner al menos, ahí es entendible qué medicamento es, pero tiene que regresar a farmacia y obviamente no quedar en el stock de la enfermería, porque entonces sí, ahí perdemos la noción sobre todo de lo que es la fecha de vencimiento y lo que puede llegar a ser la medicación. Bien, lo dejo descansar un poco, Matías, sigo con vos, Silvia. Te leo tal cual porque es una pregunta larga. Pregunta si es seguro pasar medicación por el segundo canal en pacientes neonatales, ya que desde el cassette hasta la inserción del catéter hay casi 20 mililitros de solución y la que se administra a veces es 4,5 mililitros de medicación, entendiendo que la medicación administrada no alcanzaría su objetivo hasta después de varias horas de administrado, y peor aún, si se le cambia la mezcla, descartamos todo, incluyendo la medicación que queda contenida. Me imagino que se refiere a lo que queda contenido en todo el largo de la tubuladura, y por lo tanto, digamos, el tiempo que pasa desde que se inicia la medicación. No sé si se entendió la pregunta, pero... Sí, es un poquito larga y está casi explicada en su misma pregunta. Realmente, cuando colocarla tenemos que ver lo que es la medicación, lo que es en neonatología, cómo se administre y los sets de infusión. Obviamente que cuanto más largo sea el perfo desde el inicio, desde la conexión hacia la bomba, es mayor el riesgo, porque podemos llegar a estar haciendo presión junto con la medicación anterior, mezclando con si tiene un plan de hidratación o lo que fuera. Lo posible que tenga que tener canales son bifurcados, y si el ver el riesgo que yo estoy, de qué tipo de medicación voy a estar administrando, para que esté lo más cercano y no perder también eso, porque además de hacer la presión, yo tuve que estar ejerciendo sobre la droga principal que estoy administrando, sobre ese set principal, estoy no solamente perdiendo, sino que puedo llegar a provocar más presión y administrar más droga de la que me espera. Pero también tenemos, sobre todo porque la pérdida de la luz, si yo tengo esa set de infusiones muy largo y no tengo el bifurcado cercano al punto de administración. No sé si me entendieron la explicación también, porque un poquito por ahí a lo mejor no demostrándolo es un poquito complicado. Claro, sí, calculo que, digamos, el tema del inicio se podría salvar haciendo un purgado previo del set de infusión con la medicación ya diluida. Sí, pero yo creo que no solamente, o sea, yo no solamente es purgado desde fuera, una vez que yo no estoy instaurando, si yo tengo el paralelo en una forma muy alejado desde el punto de bifurcado desde la inserción, entonces ahí sí o sí voy a tener una luz muy larga de todas maneras, y va a llegar a un punto que se me va a superponer o puede llegar a mezclarse con el resto, sobre todo lo que es el neonato. Ese es el problema. Yo siempre tengo que tratar de que cuando sean los paralelos, que sea lo más cercano al punto de infusión, que esté dentro de eso. O sea, no tener una distancia de una línea central y después un cassette más seguido. Yo creo que la pregunta venía por ese lado. Sí, porque habla de paralelos. Vamos a hacerlo trabajar un poco a Joaquín.
Acá tenemos varios comentarios o preguntas relacionados con lo que tiene que ver con la comunicación eficiente. Una dice que respecto a la seguridad, que la OMS propone la comunicación asertiva entre todos los profesionales. ¿Por qué no se promueve más la relación de trabajo, como usted lo decía, en la comunicación con el personal de enfermería respecto a la prescripción? ¿Por qué no se promueve más? No sabría decirte. Yo creo que posiblemente los tiempos a veces nos juegan una mala pasada en ese aspecto, sobre todo a los médicos, pero que la comunicación como un elemento muy, muy simple de proteger al paciente de errores en la prescripción es válido, no me cabe ninguna duda. Ninguna duda, la conexión con enfermería, el ida y vuelta también con farmacia, muchas veces eso solo nos hace reflexionar. Y como decía en la presentación, por allí te hacen reflexionar y vos decís, bueno, si yo no tengo por ahí posibilidad de sostener un acceso vascular, el paciente está próximo a completar el tratamiento, colocar por ahí una vía central es un despropósito, y a lo mejor tengo opciones de tratamiento oral que por su biodisponibilidad son tan buenas como la parenteral, y a veces eso mismo dice, bueno, si el paciente está en estas condiciones, probablemente también lo puedo externar. Por eso digo, ese cambio de información de ida y vuelta es enormemente enriquecedor, pero ¿por qué no se practica más? La verdad que no sabría decirte. Yo cuando escuchaba tu charla, sí te menciona la mala letra de los médicos, que es una realidad. Otro problema aparte de la letra es la no actualización de las prescripciones de un día para el otro. Entonces suele pasar que hay prescripciones que se van arrastrando en el tiempo, o que de una lista de 10 indicaciones se actualizan 2 y se pone el resto igual. Y eso muchas veces termina generando mucha confusión en los enfermeros, que tienen que estar mirando páginas atrás a ver cuál era la prescripción original, ¿no? Yo me acordaba de un caso, por ejemplo, que atendí yo hace muchos años en la UOM, que yo hacía guardia los sábados, y interné a una paciente lúpica y le dejé indicado la infusión de ciclofosfamida, la dosis de carga, que después la dosis siguiente iba a ser dentro de un mes. Pero en los días subsiguientes nadie actualizó en la indicación. Entonces, cuando yo volví a la guardia el sábado siguiente, la paciente estaba pelada porque durante 5 días le habían pasado ciclofosfamida. Entonces, este tipo de cosas de los médicos de no actualizar las prescripciones muchas veces termina siendo fatídico, ¿no? O el dar por sentado de que todo está recontra claro y no hablar con el enfermero, por lo menos para darle a entender qué es lo que quiso escribir. Así que sí, obviamente creo que la idea de todos es que la comunicación tiene que existir, que la comunicación tiene que ser eficaz, que la comunicación tiene que ser no solo por escrito, sino también verbal, como para poder despejar dudas o aclarar las malas letras, y que tiene que ser una práctica habitual y no incidental. Totalmente. Estamos rondando siempre en la comunicación. ¿Cómo? Que estamos rondando mucho permanentemente en la comunicación, una de las grandes fallas. Y sí, en todos los órdenes de la vida, digamos. A ver, tengo algunas preguntitas más pendientes. Bueno, muchas felicitaciones a que hay para los disertantes. Algunos comentarios, los mismos errores, y como dice usted, mientras no se reconozcan las fallas no se puede intervenir. Bueno, preguntan cuál es la manera que sugieren de mejorar la disminución de los errores. Creo que algunas se mencionaron, pero no sé si quieren ampliar en los minutos que quedan un poco más, dado que genera mucha inquietud. Uno de los pilares, obviamente, es la educación, el trabajo en equipo, esto de que estábamos hablando, los errores, es la comunicación, el trabajo en equipo. Esto es un equipo multidisciplinario. Realmente tenemos que
no solamente decirlo, sino trabajar en ese concepto. Es multidisciplinario. Nunca dar por entendido que el otro entiende lo que yo digo, ni lo que es que yo escribí. Realmente de ambos lados. Yo lo decía antes, una vez discutí con un médico porque figuraba en una de las indicaciones reiteradamente por esto de copiar y pegar. No era la letra, se hacían por computadoras, pero era prácticamente lo mismo porque era copiar y pegar. Y reiteradamente decía Clexane endovenoso. Entonces yo le pedía por favor que lo cambien. Y la respuesta era, pero el enfermero sabe que no es endovenoso. Le digo, no me interesa. Tiene que estar, realmente por esto digo, la comunicación tiene que ser total, no, por eso nunca da por entendido que es lo otro. Y yo fundamento en esto, que es lo que estuvimos hablando, comunicación, educación y obviamente estar observando y reconocer qué es lo que puede llevar y estar atento a los eventos adversos. Que no solamente puede ser por un error, sino es saber qué es lo que puede llegar a ser esta medicación. Esto por lo menos es lo que es un poco de mi parte, lo que es el trabajo en multidisciplinario, no sé qué querrá agregar Joaquín y Matías. A ver, yo creo que es imprescindible dar un paso en cuanto a una cuota de humildad que nos permita que caigan aquellas barreras que hacen que nos resulte tan difícil reconocer el error, ¿no? Lo que decía antes, es que tenemos que partir de reconocerlo y reconocerlo admitiendo que es algo inherente a la condición humana y que si no lo hacemos, no damos los pasos subsiguientes que son subsanar el error. Entonces, pero la verdad es que la cuota de humildad es imprescindible, diría como ingrediente básico para hacer estas correcciones. Yo lo que le agregaría, me parece a todo esto, que es fantástico, todo lo que está hablando, es buenísimo, es el registro. Me parece que es importante registrar los errores. Una vez que uno los admite, con la humildad con la que está hablando el doctor claramente, donde uno hace un equipo multidisciplinario, teniendo en cuenta que esto es un proceso y como tal proceso todos somos parte de un eslabón y el final del eslabón es el paciente. O sea que si no hay comunicación entre nosotros, al fin y al cabo el que va a tener un problema va a ser precisamente el paciente. Entonces, si todos nos abocamos desde el punto de vista como eslabón importante y necesario para la medicación del paciente, es importante esto, la comunicación. Pero digo lo del registro porque hay que saber dónde. A veces uno dice, hay errores en esto, pero queda muy en el aire. Si uno registra todos esos errores, uno puede tomar decisiones y tomar políticas de calidad para mejorar esos errores. Pero si uno no sabe dónde se está equivocando, porque es una cuestión de lo que me dijo, me pasa, el otro día le pasó a si uno registra todo eso, sabe dónde más se equivoca también, porque puede dar probabilidades, puede hacer estadísticas, puede hacer informes, y en función de eso tomar políticas de mejora. Pero por eso digo, me parece importante el registro. Pero paso previo al registro es reconocer lo que uno se equivoca, ¿no? Porque ese es el gran problema. A no reconocerlo no voy a registrar. Pero si uno ya tiene bastante más aceptado el anterior y lo no punitorio, como hablaban también claramente, uno ya después puede registrarlo y decir, bueno, esto es lo que nos pasa, bueno, en función de esto hagamos cosas para que esto disminuya. Claro. Justamente acá hay un comentario que pone Luis Adrián Bacones, creo que dice, yo agregaría un sexto correcto, pone, el registro correcto. Sí, existe. De hecho, el 6 correcto, el sexto es el registro. Pero pues hay 10 correctos, hay 14 correctos, hay 21 correctos. En un momento que digo, hay tantos correctos que vamos a hacer todo bien, digo. Pero bueno, no, digo, me aprendo aunque sea lo básico. Pero sí es cierto, como dice, ahí el sexto correcto es el registro. Aparece el registro como sexto correcto. Y lo que pregunta Luis acá es, cuando de farmacia envía medicamentos envasados y rotulados por la misma farmacia, ¿quién me brinda la seguridad de que es el correcto? Bueno, creo que volvemos a lo mismo de antes, ¿sí? Somos un trabajo en equipo, y como yo no cuestiono, porque yo al fin y al cabo también trabajo en función del paciente. Entonces yo no me pregunto a veces si el médico de alguna manera indicó bien en función de sus conocimientos sobre la patología en cuestión, sino que realmente preparo lo que el médico
de alguna manera indicó, puedo ver cuestiones de patología de administración, pero yo no le voy a cuestionar a él. Y lo mismo pasa que lo que yo preparo, se lo doy a la persona de enfermería que me administre, buscando que eso mejore al paciente, al fin y al cabo, porque para eso yo también estudié, entonces, y mis colegas, entonces tampoco le cuestiono al personal de enfermería. Entonces, si todos confiamos en que cada eslabón hace bien las cosas, no deberíamos tener, digamos, este cuestionamiento de si algunos de los eslabones hacen bien. Todos tratamos de, a ver, errores hay, y lo estamos viendo, y esta charla es de eso, pero la idea es que de alguna manera cada uno confíe, sí, en estos eslabones, porque todos estamos haciendo lo mejor posible con las mejores prácticas de calidad que se puedan para asegurar precisamente esto, que la medicación llegue al paciente en las condiciones que tiene que llegar. Bien, les pido que me lo traduzcan porque para mí Lhasa es una ciudad de Italia o una aerolínea. Pero era lo que dije yo, look-alike, sound-alike, que suenan parecido porque te piden efedrina y por ahí suena que si era efedrina, etilamina o qué carajo me pidió. Okay. Eso es sound-alike, y look-alike es eso que se ven dos ampollas a veces iguales y se ven del mismo color y uno termina dando una por la otra creyendo que es lo mismo y en realidad porque las viste parecidas. Esos son medicamentos. En castellano es isoapariencia. Estás muteado, Matías. No, estoy. No, yo lo que dije que eso lo que hablaba de look like en castellano es isoapariencia. Que son similares a se ven igual. Por estrategias para evitar, dice, cuando se reenvasan ampollas, que termina convirtiendo a todas en Lhasa, ¿qué estrategia sugiere para evitarlo? Claro, el tema ahí es que obliga a leer. Está obligado a leer, entonces no sería un Lhasa, porque la realidad es que son, o sea, si uno los ve, sí son todos iguales, pero y eso lo que hace es que si uno lo pone en cualquier lado, uno tiene que leer lo que está agarrando, uno obliga a leer, y ahí no hay no puedo leerlo porque se ve chiquito, porque la idea del reempauchado de las ampollas es hacer visible y grande. Lo que se puede hacer, precisamente por ahí, para mejorar, y entiendo cuál es lo que dice, porque la verdad que son todas iguales, es esto que hablábamos de los colores. ¿No? Que yo decía que de alguna manera las ampollas que son de cardiovascular los tenemos con pouch con la letra de color rojo, de color verde, color amarillo, para de alguna manera discriminar la familia, si se quiere, ¿sí? Perfecto. Pero nunca la droga. Siempre acostumbrarse a leer. A leer hay que leer, sí, eso no hay nada que pueda contra eso. Se los hacemos grandes para que lo lean, así que no hay. Acá Leonardo Carlos me pregunta si en la Argentina existen los dispensadores automáticos y los robots o algo de otro mundo. No, me parece que fuera de futurístico esto. Pero no, sí, hay. De hecho, nosotros estamos tratando de conseguir uno y hace rato venimos con... El tema es que se necesita un espacio muy grande, porque de alguna manera el robot necesita como un desplazamiento, donde estamos acondicionando de alguna manera todo para ver si podemos conseguirlo, y sí hay, en otras instituciones hay, sí, en países acá en Brasil inclusive, en Chile no hace falta irse a Alemania, parece que todo está arriba, no, acá hay, sí, acá hay. Cerquita hay. Menos que por ahí en el resto, ¿sí? En Europa seguramente habrá en muchos lugares más, pero acá sí hay. Bien, Cali Karina, pregunta, dice que tiene 30 años de experiencia en salud y que en su experiencia es muy difícil solucionar las estadísticas de los errores, que si es propio de uno lo puede solucionar, pero que cuando uno detecta errores de otro profesional, por ejemplo de un médico, es difícil que sea bien tomado y eso complica las relaciones interprofesionales. Y la misma Karina dice que según su experiencia las instituciones deciden tapar los errores para no tener complicaciones legales. Bueno, taparlas es una manera de reconocerlas en principio, ¿no? Porque si las tapas porque primero las detecto. Porque es igual. Y hasta clínicas privadas dejan sin trabajo a aquella persona que ha detectado un error. Yo entiendo que en algunos lados este tipo de cosas se pueden denunciar de manera anónima, ¿no? Como para llevar una estadística sin generar este tipo de situaciones de compliance. No sé qué... nosotros en lo particular, una vez lo que pudimos hacer es directamente, digamos, entre servicios, hay que manejarlo de una manera bastante elegante para no tener ningún problema, pero en pos de mejorar es
no yo ver los míos propios, sino preguntarle tal vez, por ejemplo, al personal de enfermería que me diga cuáles son los errores que más ven del servicio de farmacia. Sí, lo mismo al revés. Entonces, de alguna manera, cuando te reportan a vos y acá siempre nacen esto, esto y esto, uno puede ver, porque es cierto, a veces cuesta verse en la suela de los zapatos, ¿no? Es como que ver los errores de uno siempre es como a veces difícil. Pero si le pedís a otra área que de alguna manera te evalúe, salen estadísticas que están muy buenas, muy buenas. Bueno, comento brevemente, quedaron muchas preguntas porque mientras nosotros íbamos hablando seguían lloviendo preguntas. Así que fue muy movilizadora la charla, parece. Qué bueno. Nos dicen que sería muy importante que los médicos cuando hacen una prescripción la hagan en miligramos y no en ampollas o en comprimidos para evitar errores de dosificación. Sí, cuando una medicación no está disponible en farmacia y enfermería no puede administrar medicamentos, generalmente esa información no llega al médico por falta de comunicación de las especialidades. Es decir, que a veces hay medicación que no se administra y el médico no se entera. Es importante el registro del error para corregir normativas de procedimientos y chequear cada paso de los procesos a fin de evitar o disminuir daño al paciente. Así que, bueno, creo que la charla llegó hondo a la gente porque los comentarios concuerdan bastante con todo lo que venimos diciendo, ¿no? Bueno, significará que tendríamos que hacer una más extensa entonces desde Atispa la próxima vez. Tal cual. No sé cómo visión de futuro. Si tengo tiempo de leer alguna pregunta más, eso depende de lo que me diga Mauricio. No, ya estamos a tiempo, tenemos que seguir con la próxima. Son las 5 ya. Perfecto, entonces entregamos en horario como corresponde, les agradezco mucho, los felicito por las presentaciones y bueno, nos veremos en la próxima. Muchísimas gracias Sergio por la coordinación y muchísimas gracias a las autoridades de Atispa por la invitación.